una historia que creo que la mayoría de ustedes pueden llegar a conocer. Hechos capítulo 14, versículo 8. Justamente Pablo y Bernabé salieron a hacer un viaje misionero. Así como fue María Amor a Paraguay, así como fueron César y Carmen a Brasil, así como están los chicos ahora en Olavarría, Pablo y Bernabé también salieron a donde el Señor los llevara. Y andaban de ciudad en ciudad, y ellos, me causa gracia porque ahora los predicadores itinerantes que andan viajando de pueblo en pueblo predicando, la mayoría de ellos reciben ofrenda, le dan una ayuda, ofrenda, que está bien. Bueno, Pablo y Bernabé habían estado, ahora el pasaje que vamos a leer es un pueblo llamado Listra, pero antes de estar en Listra habían estado en Iconio. Y ahí ellos también recibieron una ofrenda. ¿Saben qué le ofrendaron los pobladores de ese lugar? Cascotes, piedras. Los apedreaban. Ellos iban de ciudad en ciudad recibiendo piedras. Y en Listra les va a pasar lo mismo. Nosotros no vamos a leer toda la historia porque yo quiero detenerme en alguna cuestión nada más, pero ahí están en Listra predicando y de repente en el versículo 8 dice que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, aclara, que jamás había andado, sigue aclarando, para ver lo imposible del caso. Versículo 9 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. ¡Wow! Amén. Después ustedes siguen leyendo y van a ver que le asignaron nombres, Zeus, Hermes, a Pablo y a Bernabé, y los quisieron adorar, trajeron toros y venían a hacer una fiesta y ofrecerle sacrificios a ellos, y ellos se tiraron entre la gente y dijeron, no, no hagan eso. Nosotros somos hombres comunes y corrientes como ustedes, ¿por qué van a hacer esto? Nosotros venimos justamente a predicarles, que ustedes se conviertan de los ídolos a Dios y que crean en el Dios que creó todas las cosas, etcétera, etcétera. Pero ya no había forma de predicarle, la gente se había enfurecido, encima se habían infiltrado algunos judíos que estaban en contra de Pablo y Bernabé y habían sembrado cizaña entre la gente y levantaron a la gente en contra de Pablo y Bernabé y tuvieron que huir para que no los apedrearan. La cuestión es que si bien la gente de Listra estaba equivocada al pensar que Pablo y Bernabé eran dos dioses griegos, ¿están de acuerdo conmigo? Zeus y Hermes. Decían que Bernabé era Zeus porque Bernabé era el líder, el que llevaba la cosa adelante. Y decían que Pablo era Hermes porque era el que tenía el poder de la palabra, porque Pablo hablaba, predicaba. Si bien la gente de Listra estaba equivocada al pensar que Pablo y Bernabé eran Zeus y Hermes, escuchen lo que voy a decir y no voy a decir una herejía, no estaban tan equivocados en pensar que algo de Dios había en eso que había sucedido. No estaban tan equivocados en pensar que algo de Dios ellos tenían, ya que solo Dios podía hacer a un paralítico caminar. Más allá de la situación de Pablo y Bernabé, este pasaje pone de manifiesto la obra poderosa de Dios a través de sus hijos. Amén. Porque Dios sanó a ese paralítico, pero lo hizo a través de Pablo. Aquellos que hemos creído en Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios, pero también nos convertimos en discípulos de Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Jesús sanaba, los discípulos de Jesús, ¿qué hacían? Jesús liberaba, los discípulos de Jesús, ¿qué hacían? Y todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y le hemos entregado la vida, nos hemos convertido en hijos de Dios y en discípulos de Jesucristo. Así lo afirma la palabra.
el Señor sigue haciendo su obra. Y este pasaje pone de manifiesto que Dios siguió obrando poderosa y milagrosamente aún después que Jesús se fue de la tierra, a través de sus discípulos. Hombres y mujeres comunes y corrientes, pero con un poder sobrenatural y divino en ellos, que es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Por eso yo oro para que el Espíritu Santo nos ilumine en esta noche, nos abra el entendimiento, el corazón, para que podamos creer que todavía Dios es Dios Todopoderoso. El domingo pasado lo prediqué. Y ese poder lo entregó a sus hijos para que su obra continúe acá en la tierra. Ustedes podrán decir, bueno, pero ¿qué es lo que querés decir? ¿Qué es lo que querés que veamos en esta noche? Hermanos, yo, Andrés González, prefiero que me confundan con un Dios. Miren lo que voy a decir. Prefiero que me confundan con un Dios y continuar haciendo la obra de Dios en esta tierra, a que me confundan con un simple mortal por tener una vida sin propósito y superficial. Yo no sé qué preferís vos. Que me confundan con un Dios y que me quieran apedrear sería lo mejor que me pueda pasar. ¿Por qué? Porque sé que el poder de Dios se está manifestando a través de mi vida. Yo no sé qué es lo que vos querés. Hermanos, yo les abro mi corazón. Quisiera realmente en esta noche poder hablar con el fuego que hablaron aquellos hombres que Dios usó para convertir multitudes, para traer avivamientos. Quisiera que Dios en esta noche me dé ese fuego para poder hablarles de esa manera. Oren por mí. Oren por mí, para que el Espíritu Santo repose sobre mí, para que pueda hablar y orar con ustedes en esta noche, aunque sea un poco de tiempo, pero que lo hagamos juntos. Oremos, hablemos, busquemos del Señor como cantábamos recién. ¿Pero para qué? Para que el Señor nos mueva a buscar más y más de Él, de tal manera que su poder se manifieste en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, para que su obra se siga haciendo en esta tierra, sin importarnos lo que pueda pasar. Yo creo que Pablo y Bernabé nunca se imaginaron el choque cultural que iba a tener el Evangelio en ese pueblo, en esa ciudad de Listra, cuando ellos simplemente hicieron lo que siempre hacían, orar por un paralítico para que caminara. Pero fue cultural, porque ¿saben qué? Yo les estaba leyendo algunos libros informándome de cómo era este pueblo de Listra, en qué creían, por qué hicieron eso. Dice la Biblia, ahí mismo registran el pasaje un poco más adelante que leímos, que había un templo de Zeus y el sacerdote del templo de Zeus agarró toros y empezó a querer hacer un sacrificio. ¿Pero por qué? Porque históricamente ellos enseñaban en el templo de Zeus, los sacerdotes enseñaban que en esa ciudad de Listra habían aparecido una vez Zeus y Hermes visitando a los hombres en semejanza de hombre. Y dice que el pueblo no los atendió, no les dio hospedaje, no les dio comida, no les dio bolilla. Solamente una pareja de ancianos los hospedó en su casa y les dio de comer. Y Zeus y Hermes, enojados, destruyeron a todo el pueblo menos a los ancianos que lo habían recibido. Entonces ellos tenían esa historia en la cabeza cuando aparecen Pablo y Bernabé. ¿Se imaginan? Entendamos el contexto social y cultural de ese momento. Cuando Pablo y Bernabé aparecen y sanan a un enfermo, ellos dicen, no nos va a pasar otra vez. No nos va a destruir otra vez Zeus ni Hermes. Vamos a adorarlos, vamos a reconocerlos, vamos a ofrendarles. No juzguemos al pueblo de Listra por la idolatría. Entendamos el contexto cultural también de ese momento. Y que a veces nosotros queremos de alguna manera imponer nuestra cultura en otra cultura y se produce un choque de culturas como pasó. Pablo y Bernabé trataron de explicarle de mil formas que ellos no eran dioses,
Pero aún eso lo tomaron como una ofensa y ya no pudieron explicarlo. Yo en este pasaje que leímos, desde el versículo 8 al versículo 11, encuentro ciertas cosas que me llamaron la atención y quiero compartir con ustedes. Que el Señor, a través de esta palabra, despierte en nosotros esto que cantábamos recién, de buscar a Dios, buscarlo no solamente para que Él nos sane, para que Él nos libere. Sí, nos sane, nos libere, pero ¿para qué? Para hacer su obra. Amén. Para hacer su obra. Dice el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Si hay algo que deja en claro este pasaje, este versículo, el versículo 8 lo podríamos denominar el versículo de lo imposible. Nadie podía hacer nada por ese hombre. ¿Qué podríamos hacer humanamente? Si estuviera hoy entre nosotros, quizá lo podríamos llevar a los mejores hospitales, los mejores médicos, si tuviéramos el dinero, o podríamos costear las operaciones o los tratamientos que esa persona se tendría que hacer. Pero la verdad es que humanamente era imposible en ese momento, en ese tiempo, que un hombre cojo de nacimiento caminara. Ya era parte del paisaje este hombre. Él estaba ahí todos los días, como se acuerdan el cojo también del Templo de la Hermosa, que ya lo había sanado Pablo, pero él estaba ahí, imposibilitado. Imposibilitado. Diga conmigo, imposibilitado. Ah, le salió. Era imposible. Si hay algo que deja en claro este versículo es lo imposible de la situación. Pero ¿qué dice la Biblia? Para Dios, ¿vos lo creés eso? Para Dios no hay nada imposible. Pensá en algo imposible. Bueno, para Dios es posible. Miren, vamos a buscar un pasaje en Lucas capítulo 1, versículo 34. El ángel se le aparece a María y le dice, María, vas a quedar embarazada. ¿Se imaginan? Bueno, eso para nosotros ahora es común, ¿no? Porque si alguna aparece embarazada no nos asombramos ya. Ya es demasiado común entre nosotros. Creo que si hasta algún matrimonio mayor viniera y dijera, mira, vamos a ser padres, recíbanlo, hermanos, reciban. Dice en Lucas capítulo 1, 34 que cuando el ángel le dice esta noticia a María, María le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Yo cuando... Esta versión Reina Valera 60 es bárbara, ¿no? Porque es muy precisa en cuanto a la traducción. Pero la verdad es que a mí me confundía porque cuando yo lo leí por primera vez que me convertí al Señor y leí no conozco varón, digo, qué mentirosa si lo conocía José. Pero ustedes saben a qué se refiere esa palabra conozco. Es que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Entonces, ustedes imagínense María cuestionando al ángel porque el ángel le decía vas a quedar embarazada. ¿Cómo va a ser esto si no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y, ¿qué dice? El poder, subrayen poder, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hija en su vejez. Por eso les digo, ¿vieron? Los que dijeron no vamos a tener más hijos, si Dios quiere. Dice, ella también ha concebido en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban, ¿cómo la llamaban? Qué feo, ¿no? Que te pongan así esos rótulos. Por ejemplo, a mí me dicen el gordito, el gordo. No me digas más así, por favor. Pero a la pobre Esther la conocían como la estéril. Che, ¿dónde vas? A lo de la estéril voy. Ah, Esther, sí. Es feo eso, ¿verdad? Ahora, el versículo 37 dice algo tremendo. La que llamaban estéril, porque ahora no se llama más estéril porque está embarazada y de 6 meses.
Y dice algo aclarando, porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. Nada hay imposible para Dios. ¿Está bien, hermano? Ustedes están leyendo lo mismo que yo. Esta es palabra de Dios. Esto está en los evangelios. Esto es Dios hablándonos a nosotros. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Pero cuando lo trasladamos esto a nosotros, nos ponemos a cuestionarnos y a decir, sí, no hay nada imposible para Dios, pero... Y ya cuando aparece el pero, sonamos. Porque cuando aparece el pero, ya ahí es un terreno estéril. Es un terreno donde Dios no va a obrar. Es un terreno de imposibilidad. Pero dice Marcos, relatando cuando Jesús va a liberar a un muchacho endemoniado y le dice, ¿se acuerda la historia cuando Jesús va a sanar a un muchacho endemoniado que el padre está pidiéndole que le sane y él le dice que si él puede creer, dice el versículo 23 de Marcos 9, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces ustedes fíjense acá que dice, para Dios no hay nada imposible, pero también para aquel que cree en que Dios es el Dios de los imposibles, al que cree, todo le es posible. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Yo sé que muchos de ustedes dirán, esto ya lo sabemos, pero déjenme continuar. Y la aclaración que vale la pena hacerla, no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Porque cuando leemos estos pasajes decimos, entonces si puedo creer, todo es posible. Entonces voy por esto y voy por el otro y voy por acá y voy por allá. Pero no es cuestión de hacer o conseguir lo que nosotros queremos, sino es hacer la voluntad de Dios. Al que cree en la voluntad de Dios, todo le es posible. Porque aún el mismo Jesús, a mí me impactó esto que leí de Jesús en Marcos capítulo 14, versículo 36, cuando él iba a ser crucificado, y él oró 3 veces, ¿se acuerdan? ¿Qué oraba Jesús? 3 veces oró. ¿Qué decía? Pasa de mí esta copa, pero ¿en qué contexto lo decía? Fíjense en Marcos 14, 36 que lo dice muy bien. Y decía, Abba Padre, papito bueno, todas las cosas son posibles para ti. Jesús lo dice, orando al Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Y le pide, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Se dan cuenta? Este pasaje es simplemente para poner la marca de qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Hermanos queridos, el momento de los imposibles es un momento para la manifestación de Dios. Cuando vos estás en medio de crisis, de problemas, de dificultades, de imposibilidades, es el momento justo para que el Dios de lo imposible se manifieste. Yo sé que quizás muchos de ustedes han tenido malas experiencias, han tenido situaciones frustrantes, desgastantes, desesperantes. Han vivido situaciones y cosas que le han robado la esperanza, la fe, la credibilidad. Pero más allá de lo que nosotros hayamos experimentado y cómo lo hayamos interpretado, más allá de todo eso, Dios sigue siendo el Dios de los imposibles. Y Dios sigue teniendo poder hoy para transformar, para sanar, para liberar, para restaurar. Lo creo con todo mi corazón y te desafío a seguir creyendo a pesar de que hayas vivido lo que hayas vivido, que hayas pasado lo que hayas pasado. Yo te desafío a volverte a Dios, a volver a creer, a recobrar otra vez la esperanza, la fe, la credibilidad en Dios. Amén. El momento de los imposibles es el momento ideal para que Dios obre. Por eso
A algunos de ustedes yo les he dicho cuando me han planteado alguna situación difícil y yo les he dicho ante su desesperación, con mucho respeto, ante su desesperación, nerviosismo, malestar y dolor, yo les he dicho, estás en el mejor momento. ¿O no les he dicho? Algunos de ustedes, estás en el mejor momento. Y ustedes me miran con ganas de pegarme, pero es la verdad, estás en el mejor momento, ¿por qué? Porque es el momento donde Dios puede obrar. Es el momento donde Dios está probando tu corazón, tu vida, tu decisión, tu fe. ¿Crees o no crees? Como dijo Marisa el otro día, el miércoles, compartiendo el testimonio del hermano. Esas situaciones son donde vos tenés que decidir si vas a creer o no vas a creer. Porque vos sentado acá, escuchándome a mí, cantando alabanza, decimos, sí, creemos en el Señor. Pero cuando te enfrentás a una situación difícil, cuando te enfrentás a una crisis, cuando te enfrentás a una situación que es totalmente opuesta a lo que vos esperabas de Dios, ¿qué vas a hacer en esa situación o en ese momento? Es ahí. Es el momento de las imposibilidades donde se prueba nuestra fe. Ese es el momento preciso donde podemos ver la gloria de Dios. ¿Cuándo vamos a ver la gloria de Dios? Y ustedes perdonen que lo diga así, cuando hay un muerto. ¿Se acuerdan? Lázaro, la hermana de Lázaro, el Señor, si hubieras estado aquí. Y él le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuándo vemos la gloria de Dios? ¿En un culto? Sí. Podemos ver la manifestación del Señor, la gloria del Señor. Pero la gloria del Señor se ve más patente cuando hay algo totalmente imposible de cambiar y Dios se manifiesta con su poder y lo hace y nosotros nos quedamos sorprendidos y quedamos para atrás. Dios lo hizo. Miren, sin ir más lejos, acá sentados hay muchos ex imposibles. Que ustedes los miran ahora acá sentados y dicen, nunca me hubiera imaginado que este estaría en la iglesia. Nunca me hubiera imaginado que iba a volver al Señor fulano de tal. Sin embargo, el poder de Dios se manifestó y hoy están acá. Y más allá. Dios en este tiempo, como lo dije el miércoles, quiere mostrar su poder, hermanos. ¿Vamos a creer o no vamos a creer? O nos vamos a poner a cuestionar, a dudar, a decir, pero lo que pasa que yo pienso, que yo creo. Vamos a creer como niños que Dios realmente quiere manifestar su poder en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿En qué cosas? En los imposibles. Versículo 8, un hombre imposibilitado de los pies, cojo, que no caminaba desde su nacimiento. Sin embargo, Pablo dijo, ¿qué le dijo? Fíjense que ni siquiera oró, le ordenó. Y yo creo que es culpa de Pablo que la gente de Listra se pensara en que eran dioses. ¿Por qué? Porque él no oró como la fórmula que tenemos nosotros. Si hubiera estado Pablo en nuestra iglesia, hubiera orado diferente porque nosotros lo hubiéramos entrenado para que orara en el nombre de Jesús. Pero él ni siquiera dijo en el nombre de Jesús. Fíjense, léanlo. Dice el versículo 8, dice, el versículo 9, perdón. Dice, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. El versículo 10, perdón. Le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. No dijo en el nombre de Jesús, no invocó el poder de Dios. No sé si le impuso mano. Le gritó. A mí me encanta cuando gritan porque yo soy gritón, ¿viste? Entonces Pablo le grita, levántate y ponte derecho sobre tus pies. Yo creo que el tipo se levantó del susto. ¿Por qué me gritas así? Se paró, ¿viste? Y empezó a caminar. Para Dios no hay nada imposible. Y para nosotros hay algo segundo que yo les quiero decir. Para que Dios obre con poder, se tiene que crear
Y usted entiéndame que no me voy a ir para el otro lado, ¿eh? Se tiene que crear un ambiente, un clima, una atmósfera de fe. Tiene que haber fe. Tiene que haber fe. Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo, vio que tenía fe. ¿Quién tenía fe? El cojo, el paralítico. ¿Y por qué de repente le agarró fe? Dígamelo alguno de ustedes. ¿Por qué de repente le agarró fe a este hombre? Fíjense, lean el pasaje. Versículo 9. ¿Por qué? Muy bien. Dice, lo oyó. Y ustedes ya saben, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. La palabra te abre el oído y al entrar la palabra en tu corazón, en tu mente, desata la fe. ¿Y qué le hablaba a Pablo? No lo dice acá. Pero seguramente Pablo le estaría hablando del Señor Jesucristo que vino para salvarnos. Le estaría hablando de que Dios envió justamente a Jesucristo como su Hijo para salvar al mundo. Le ha hablado de las cosas maravillosas que él vio. Le estaría hablando y diciendo, ¿sabés que yo me encontré con uno como vos en el templo de la Hermosa? Y ¿se imagina? Él estaría contando las cosas que Dios hizo. Yo supongo, es suposición esto. Pablo le habrá contado su testimonio de cómo él se convirtió al Señor. En realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este hombre empezó a creer porque lo escuchó a Pablo hablar la palabra de Dios. Le escuchó a Pablo contar las cosas que Dios hizo para salvarnos. Y Pablo, al ver que él empezó a creer, no lo dudó más, no habló más, no siguió con el discurso y le dijo, se terminó esto acá, levantate y caminá, ya está, estás listo. La palabra trabaja en el corazón y en la mente de las personas, como lo hacen ustedes. Lo hace también en las personas que ustedes le hablan. Para que lo imposible se convierta en posible, para que el poder de Dios se manifieste entre nosotros, sí o sí tiene que haber fe. No es que Dios, hermano, esto es muy importante, no es que Dios no tenga poder o que pierda poder cuando no hay fe. Simplemente es que a Dios no le agrada el ambiente sin fe. A Dios no le gustan las personas que no le creen. Dios nunca va a hacer nada en una persona que duda. Lo dice. ¿Se acuerdan cuando habla del hombre de doble ánimo que duda? Dice, no piense quien tal haga que Dios le dará cosa alguna. Dios no va a orar en las personas que dudan. A Dios no le gustan los ambientes donde no hay fe, donde no se le cree, donde no se le escucha. No es que Dios no tiene poder. Dios sigue teniendo poder. Pero Él quiere que nosotros le creamos. Por eso dice la palabra que si queremos agradar a Dios, dice Hebreos, tenemos que creer. En Mateo 9:2 relata algo parecido. Dice, sucedió que le trajeron a un paralítico, otro paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ven? No dice que vio la fe del paralítico, vio la fe de los amigos, del ambiente que generaron los amigos al traer a ese paralítico a Jesús. Jesús vio que ellos tenían fe, entonces sanó al paralítico. La fe se puede ver, se puede sentir, al igual que la incredulidad y la falta de fe, se puede sentir. A usted le habrá pasado alguna vez, ¿no? Hablando de una persona y vos te das cuenta, este no cree nada. O hablando con una persona vos decís, este cree todo. Yo quiero contarle así rápidamente un testimonio cortito de algo que nos pasó con Nica. Nica me llamó el otro día. ¿Se acuerdan? Estuvimos orando por Verónica, la esposa de Santiago. Santiago, el hijo de Nica, hermano de Jazmín. No se preocupen que no voy a contar nada
No tienen miedo, puedo contar. No, no te estoy robando el testimonio. Amén. Nica me llama el otro día y me dice, por favor, Andrés, vos podés ir a orar por Verónica porque ella tuvo cesárea, tuvo familia, ustedes conocen la historia, y le dieron el alta, todo, pero se le infestó la herida. Y lo tuvieron que internar otra vez y no saben qué hacer porque la infección estaba bastante avanzada y era una situación bastante delicada y grave. Entonces yo fui a orar por ella. Cuando fui a orar, ella ya había estado Valeria, para los que no la conocen, es la otra hija de Nica, la hermana de Jazmín, y ella oró por ella y le compartió la palabra, y había quedado ya más o menos preparada. Entonces cuando llegué yo, le dije, bueno, mira, en realidad esto es una cuestión de poner tu esperanza y tu fe en Dios, pero más allá de esta enfermedad. Le digo, vos vas a salir adelante de esta enfermedad, la infección va a desaparecer, vos te vas a sanar, pero ¿es solamente para esto que necesitas a Dios? Entonces le hablé de la salvación, le hablé de Jesucristo, le presenté el Evangelio como hay que presentarlo, Jesucristo que vino, etcétera, y vos tenés que también entregarte a Él y morir. Y ella me confesó que ella nunca profesó ninguna religión. Vos fijate, una persona que vive, que es del conurbano bonaerense, que nunca haya escuchado el mensaje de la salvación, que nunca haya escuchado de Jesús, que no sepa, porque yo le pregunté, ¿qué vino a hacer Jesús? Y ella me miraba como diciendo, no sé, dice, yo sé que murió en la cruz, pero ¿por qué murió en la cruz? Por nuestros pecados, dice. Pero me dice, la verdad no tengo idea, me dice, no sé. Entonces le tuve que contar toda la historia desde la base. La cuestión es que yo estaba contento porque yo estaba oyendo atentamente y le digo, ¿y vos creés en esto que yo te estoy contando? Sí, me dice. ¿Y querés entregarle tu vida a Jesucristo, recibirlo a Jesucristo como tu Señor y Salvador? No sé, me dice. Yo dije, el poder de Dios, invoco. No, no pasó nada. Yo le dije, mirá, yo no te voy a presionar a tomar una decisión que vos no querés. Me fui. Al otro día me manda Santiago un mensaje. ¿Eh? A los 2 días me manda un mensaje Santiago, dice, ¿podés volver a venir a orar por Vero? Yo le pregunté, le digo, ¿pero está mal de salud? Me bajó un poquito el retorno. No me gusta escuchar mi voz. Le pregunté cómo estaba de salud, había empeorado, o sea, ¿cómo estaba No, no, dice, en cuanto a la infección, la operaron, le sacaron todo, está controlada, dice, pero yo quiero que vengas porque tuvo una experiencia en terapia que la dejó preocupada, dice. Y yo oré por ella. Bueno, Santiago Casaña no quiere saber nada con el Señor, no quiere saber nada con la iglesia. Él me dice, no, perdí mi tiempo yendo a la iglesia, dice, porque nunca experimenté a Dios, nunca lo conocí, yo no sé, no creo, me dice. Él me había dicho eso la primera noche que yo fui a orar por Verónica y me dice al otro día, oré por ella para que pudiera dormir porque estaba perturbada y no podía dormir. Y me aclara, ¿viste? Lo hice por ella, me pone. Entonces yo le puse, sí, no, quédate tranquilo que no me hiciste pensar que te convertiste en una noche. Malo, ¿viste? El tipo también. La cuestión es que voy de vuelta y me encuentro con una situación. Ella me cuenta que cuando estaba saliendo de la operación, ¿viste? De la anestesia, qué sé yo, ella dice que abriendo los ojos así vio al lado de la cama a una señora. Pero dice, no era una señora real, dice, no sé, dice, era una señora, estaba ahí parado y me agarró un terror, un fantasma, entre comillas, ¿no? Un espíritu. Y dice que la vio ir, y a ella le agarró terror, miedo. Y entonces cerró los ojos fuertemente y quería irse de ahí ella, pero cerró los ojos fuertemente para que desapareciera y desapareció. Bueno, pasó el rato y dice que después, medio entre dormida también, abrió los ojos y ahora tenía la cama rodeada de gente. Dice que no sabía qué hacer, le agarró un terror terrible. Pero fíjense lo que hace Dios, ¿no? Dios te hace aparecer fantasmas, si vos no crees. Pero fíjense lo que pasó. Ella en ese momento dice, yo recé 4 veces en mi vida, dice.
Esa fue la cuarta. ¿Y saben qué oró o qué rezó? Le pidió a Dios que si Dios tenía algo con ella que le mostrara. Ella no oró pidiendo que se vayan los espíritus, los fantasmas, no oró pidiendo que se le vaya el miedo, el temor. Ella oró pidiéndole a Dios que si tenía algo con ella, que Dios le mostrara qué era lo que quería. Y entonces se acordó de todo lo que yo le había contado, por eso le pidió a Santiago que yo volviera. Y yo le pregunté, después de hablar y explicarle todas las cosas como eran, le digo, ¿qué querés hacer? Y yo quiero entregarle mi vida a Dios, dijo. Entonces, ahí oramos y ella recibió al Señor. Y fue muy lindo ese momento porque la presencia del Señor llenó la habitación, así, fue muy fuerte, ¿no? Y cuando terminó de orar, ella se quedó como 5 minutos así con la cara así relajada y como que se había dormido. Y Santi me miraba, ¿viste? Como diciendo, ¿qué pasó? ¿Viste? Y yo le digo, dejala, quédate tranquilo que está el Señor ahí. Y cuando abre los ojos, así muy relajada, me sonríe, ¿viste? Le digo, ¿qué sentís? No sé, esto es muy raro, me dice. Siento como paz, me dice, estoy así muy... Le digo, ¿sabes qué? Ahora Dios está viviendo dentro tuyo. Y te has convertido en hija de Dios, bienvenida a la familia de Dios. Y le entregó su vida a Jesucristo. Algo, ¿cuántos años hace que ustedes la conocen a Vero? Que parecía quizá imposible, ¿o no? Después de tanto tiempo, después quizás de haberle hablado, de darle testimonio, o de qué sé yo cuántas cosas, sin embargo, Dios se manifestó de una manera sobrenatural, trayendo una infección, trayendo fantasmas, trayendo lo que tenga que traer con tal de que aquellos que Él elige se salven. No hay nada imposible para Dios. Y así podríamos contar testimonios. Yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios para la gloria de Dios. ¿Verdad? ¿Tienen testimonios? Ah, dice la palabra en Mateo 13:58. Estamos hablando de la atmósfera de fe, de creer que Dios tiene poder y que no hay nada imposible para Él. Y dice el versículo 58 del capítulo 13 que no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué Jesús no hizo milagros? Por la incredulidad. Fíjense lo que pasa en Mateo 9:23. Dice que al entrar Jesús en la casa del principal, ¿se acuerdan? Una nena se había muerto y le habían pedido a Jesús que fuera a orar. Y cuando Jesús entra a la casa, había gente que estaba tocando las flautas, había gente que hacía alboroto, estaban llorando, gritando. Y el versículo 24 les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Pero qué hizo? Cuando la gente había sido echada afuera, o sea, no les pidieron por favor, era un velorio. ¿Usted entiende la situación, no? Yo creo que los discípulos ahí actuaron como patobicas, ¿no? En la puerta. Dijeron, ustedes no pueden entrar acá. Los echaron afuera. A toda la gente la echaron afuera. Entró, tomó la mano de la niña y ella se levantó. ¿Por qué los echó afuera? ¿Porque hacían alboroto? ¿Porque esto? ¿Porque el otro? No, porque ellos no creían. Porque cuando él dijo, la niña no está muerta si no duerme, ellos se burlaron. ¿Por qué? Porque no creían que esa niña podía ser levantada. Hermanos, para terminar, ¿qué hizo que la gente de Listra pensara que Pablo y Bernabé eran dioses? ¿Qué fue lo que le hizo a la gente pensar eso? ¿Qué hizo que la gente saliera como loca gritando, dioses entre nosotros? ¿Qué hizo? ¿O qué fue lo que vio el sacerdote de Zeus para traer toros y para querer ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé? ¿Cuál fue la causa por la cual se armó este alboroto? ¿Cuál fue la causa? Un milagro, una sanidad, un paralítico que camina. ¿Por qué la gente no lo atribuyó a los hombres? Porque era algo imposible para los hombres.
Evidentemente la situación era muy difícil, ya que ellos por más que explicaran que no eran dioses, la gente seguía diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque había una evidencia. Había una evidencia. ¿Cuál era la evidencia? El milagro. Esto no lo puede haber hecho nadie sino solamente Dios. Y por más que ellos trataran de explicar y explicar y explicar, la gente seguía viendo a un paralítico caminando. En realidad, lo que ellos no pudieron explicar, que si bien ellos no eran dioses, ellos no pudieron explicar que eran hombres comunes y corrientes, que sí contaban con un poder divino, que sí contaban con un poder sobrenatural por medio del cual hicieron el milagro. Cuando ustedes hacen algo bueno, cuando ustedes oran por una persona y se sana, cuando ustedes le dan la palabra a alguien y se convierten y les dicen gracias, ¿ustedes qué dicen? No, dicen, no, gracias a Dios, ¿no? Decimos esa. No, yo no fui, fue el Señor. Bueno, Pablo y Bernabé no tuvieron la oportunidad de explicar eso, que no somos nosotros, es Dios. Y la cuestión es que la gente seguía creyendo en que algo raro acá pasó y algo de Dios hay. Ahora, la cuestión, hermanos, no es si tenemos el poder de Dios o no tenemos el poder de Dios. Como un curandero, ¿vieron? Ah, tengo poder. Hay curanderos, hechiceros que han venido a la iglesia a buscar poder, a buscar el poder de Dios. Como ese farsante, ese mago que quería comprar el poder del Espíritu Santo en la Biblia, ¿se acuerdan? Hay gente que busca el poder. Nosotros no somos buscadores de poder. No nos confundamos. Nosotros no vamos detrás del poder. Nosotros vamos detrás de la persona que tiene el poder. Y por el hecho de que Dios está en nosotros es que tenemos poder. No hay un poder solamente delegado de Dios. Dicen Hechos, pero recibiréis poder. ¿Cuándo recibiréis poder? Cuando venga el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te llena. Cuando sos lleno del Espíritu Santo, entonces sí, el poder de Dios actúa en vos para hacer la obra que Dios quiere que hagas. Muchos de ustedes podrán decirme, sí, eso ya lo sabemos. Pues si lo saben y el Espíritu Santo está en ustedes, yo me pregunto, no porque no lo vea, sino porque simplemente lo pregunto, ¿dónde está el poder? Si el Espíritu Santo está en ustedes, si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿dónde está el poder? No se enojen, no me miren así. No se molesten. Dicen, no, yo tengo el Espíritu Santo, pero aunque no se vea el poder. Pero la cuestión es que si Dios está en vos, el Espíritu Santo está en vos, el poder de Dios se manifiesta, aunque vos no lo quieras. El poder de Dios se manifiesta cuando le hablas a una persona, cuando orás por una persona. Cuando haces algo por fe, el poder de Dios se manifiesta. ¿Por qué se manifiesta? Porque Dios, el Padre y Jesucristo están viviendo en nosotros a través de la persona de su Espíritu Santo. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Y haremos morada. ¿Qué es hacer morada? Instalar tu casa. Dios, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo viven en mí. ¿Amén? ¿Ustedes lo pueden ver? La gente puede ver. Si ustedes fueran a Listra, ¿qué pasaría? Ah, mirá, vinieron turistas. Pero los confundirían algún día con dioses. Hermanos, entendemos la situación de lo que pasó en la Biblia, pero yo prefiero, vuelvo a repetir, que me confundan con un Dios y hacer la obra de Dios, y no que me confundan con una simple persona buena, superficial, que vive en este planeta Tierra como todos los demás. Termino
Y quiero terminar citando una frase, un texto del conocido príncipe de los predicadores. Algunos de ustedes saben quién es, el príncipe de los predicadores. ¿Quién es? Spurgeon, muy bien. Ustedes quizás, no sé si se quejan de mis predicaciones, pero lean a Spurgeon y vean cómo predicaba. ¿Ustedes dicen que yo soy duro? Leanlo a Spurgeon, era terrible el tipo. Y él en un sermón predicado el domingo 17 de agosto de 1859, miren, 1859. Él usó para predicar el Salmo 44.1 que dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y él dice, mis queridos amigos, yo extraigo un pedazo del texto, el primer efecto que el leer la historia de las obras poderosas de Dios deben tener en nosotros es la gratitud y la alabanza. Cuando oímos lo que Dios hizo en antaño, decimos gloria a Dios por lo que hizo. Cuando hemos empezado a alabar, dice Spurgeon, a Dios por lo que ha hecho, pienso que me puedo osar a imprimir sobre ustedes otro gran deber, dice. Viendo las obras que Dios ha hecho, te puedo sugerir que comiences a orar incesantemente para que Él repita las mismas obras, señales y maravillas entre nosotros hoy. Oh, varones y hermanos, ¿qué sentiría este corazón si yo pudiera creer que habría entre ustedes quienes se irían a sus casas y orarían por un avivamiento espiritual y personal? Varones cuya fe sería lo bastante grande y cuyo amor bastante ardiente para llevarlos de este momento a ejercer intercesiones, oraciones, sin cesar, para que Dios se manifestara entre nosotros e hiciera cosas maravillosas aquí, como en los tiempos de las generaciones pasadas. Y de alguna manera, este es el desafío que yo quiero dejarles en esta noche. Hermanos, oremos, clamemos, intercedamos, pidámosle a Dios para que Él pueda verdaderamente manifestar su poder a través nuestro. Yo te animo a creer y te desafío a que tu fe sea puesta en práctica. Y la próxima vez que te encuentres con un enfermo, lo ores para que se sane. La próxima vez que te encuentres con una persona que está mal espiritualmente, le hables del Señor y no termines si no es con una oración. Yo te desafío en el nombre de Jesús. Podemos decir que servimos al Señor por hacer lo que hacemos en estas reuniones. Decimos, yo sirvo al Señor, pero tu servicio al Señor son las 24 horas, los 365 días del año, en todo lugar donde estés. Es un campo misionero, es un campo de lo imposible. Vas a ver, escuchá lo que te digo, en esta semana te vas a enfrentar a una situación en la cual tu fe va a ser puesta a prueba y vas a tener que optar por creer en el Dios de lo imposible. Y vas a tener que optar entre actuar en base a tu fe o echarte para atrás. Yo te desafío a que no te eches para atrás, porque no somos de los que retrocedemos. El otro día me pasó en la casa de Marisa y Pablo, lo puedo contar, Marisa, cortito. Estaba la mamá de Marisa y Marisa misma me decía, si hubiera sido en otra situación, en otro momento, mi mamá te hubiera dicho, no, gracias. Pero yo agarré y le dije a la mamá de Mari, que estaba pasando por esta situación con su hijo, y estaba sin dormir, y le habían dado pastillas para dormir y no se había podido dormir, y no podía dormir. Entonces le dije, bueno, venga que yo la voy a orar para que usted duerma. Y ella me miró así. Sí, venga, le digo. Tomé la autoridad del Señor, le dije, venga. Y la llevé a la pieza de Bauti, la acostamos en la cama con Laura y le impusimos manos. Y dijimos, en el nombre de Jesús, Señor, haz que esta mujer duerma, que descanse. Empezó como a temblar primero en la cama, yo no te conté eso, empezó como a temblar así también de los nervios, de la tensión nerviosa, el estrés que tenía, hasta que en un momento quedó totalmente desmayada.
Después, bueno, la tenían que despertar, ¿no? Pero descansó y se levantó con una cara totalmente renovada. Yo lo desafío en el nombre de Jesús. Cuando se presenten situaciones, personas, tomen autoridad en el Señor y oren. Hagan como hizo Pablo. Grítenle. No le hablemos así. Y no sé, capaz que Dios por ahí te puede sanar. No. No sé, capaz que Dios te puede ayudar y Dios puede ser... No, no hablemos así, hermanos. Tenemos en nuestra vida al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, que dijo, sea la luz y fue la luz. Vamos a ejercer autoridad. Vamos a tomar autoridad en el Señor y vamos a ordenar a las personas que se sanen, que sean libres, que sean restauradas, que sea cambiada la situación, que se conviertan al Señor. Y decirle a la gente, me gustaba porque Spurgeon decía, acá hay un montón de incrédulos que se tienen que convertir. Hablemos las cosas como son en Dios, porque cuando las decimos en Dios, producen buenos frutos, por más que sean cosas fuertes. Yo te desafío en el nombre de Jesús, no pierdas más el tiempo, no des vuelta perdiendo el tiempo en la vida. Los días se nos pasan, hermano. Los días se nos pasan y ¿qué estamos haciendo? Vamos, trabajamos, nos esforzamos, nos cansamos, ganamos plata, la gastamos, nos vamos de vacaciones, que está todo bien, está bárbaro. Pero ¿es eso nada más nuestra vida? No tiene nada de significante más allá de lo que hacemos cotidianamente como todos los demás, como todos los seres humanos. ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que hace ver a Dios en nosotros? Su poder, cuando nosotros actuamos en base a lo que creemos en Dios. No pierdas más el tiempo, no des más vueltas, no busques otra cosa. El Señor está en tu vida. Que el próximo domingo, escuchemos testimonios de cómo el poder de Dios se manifestó durante esta semana que va a comenzar. Amén. Que el próximo domingo en este lugar, no sé si, no digo que haya 300 personas más por lo que ustedes hicieron, pero por lo menos que venga alguien a buscar del Señor, porque ustedes le hablaron, le predicaron, la oraron, algo pasó. Entonces la persona vino con curiosidad diciendo, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque hay algo sobrenatural, algo de Dios, son dioses. No importa que se confundan, después le aclaramos. Mientras no sea una multitud enajenada, no hay problema. Arriesguémonos y hagamos aquello que el Señor nos mandó a hacer. Vamos a ponernos de pie. Oh Señor, si tú estás aquí, Señor, haz la obra. La gente pensó que Pablo y Bernabé eran dioses. Y de alguna manera a la gente le gusta y necesita endiosar algo. Entonces hacen imágenes, buscan personas que tengan poder, buscan religiones donde sucedan cosas raras, cosas que les llaman la atención, como el Gauchito Gil y tantas cosas que andan dando vuelta. ¿Y dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están aquellos que tienen verdaderamente el poder de Dios? Aquí, en estas 4 paredes, solamente. Cuando salís a la calle, cuando vas a trabajar, cuando haces las cosas cotidianas, ¿Dios sigue estando con vos? Él dijo, vendremos y haremos y con vos. Por lo tanto, si Dios está en tu vida, está en tu corazón, si Dios está viviendo en tu interior, déjalo que Él haga la obra que quiere hacer. Y donde se presente una oportunidad, una imposibilidad, deja que Dios haga lo que Él sabe hacer. Pero déjalo a Dios. No seas vos. No sean tus palabras, no sean tus obras, sino sean las palabras y las obras de Dios. Abrí tu corazón, abrí tu mente, entregate a esto. Créelo. Créelo como cree un niño, que Dios quiere usarte para seguir haciendo su obra poderosa en este mundo.
Esa obra que nadie puede hacer. Esa obra que solamente Dios puede hacer. Él la quiere hacer a través tuyo.